Buenos días, mis hermanos. La lectura bíblica para el día de hoy la encontramos en el libro de Job, capítulo 32, versículo 8. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Amén. Bien, hermanos, un gusto compartir con ustedes en esta mañana y vamos a hacer a través de una diapositiva un breve repaso de, de lo que vimos la vez pasada. ¿Me puedes avanzar hasta la diapositiva, por favor, Sandra, que tiene la primera imagen con unos dibujos allí? La primera del día 2, del día lunes, del segundo día, del día lunes, digamos. Allí, ahí estamos en el día lunes, muy bien. Bien, entonces vamos despacito, porque a través de esta diapositiva vamos a repasar lo que aprendimos, o lo que repasamos, creo, ayer. Dios formó al hombre de dos elementos constitutivos: el polvo de la tierra, y luego sopló en su nariz aliento de vida. En el momento en que estos dos elementos se juntaron, el polvo se transformó en el cuerpo del ser humano y el aliento de vida se transformó en el espíritu del hombre. Y la unión de estos dos elementos dio como resultado el alma o ser viviente. Por simple que parezca, este entendimiento es vital. Es vital porque estamos tan acostumbrados a ver al ser humano como si fuéramos tres componentes en vez de dos, que en verdad es muy, muy útil, y permanentemente vamos a tener que estar recordándonos que son dos elementos, ¿sí? El cuerpo, al hablar del cuerpo vamos a hablar de nuestra vida física, y el espíritu vamos a hablar de nuestra vida espiritual. Pero aún en nuestra cultura denominacional estamos acostumbrados a hablar de tres componentes, y hablamos de la vida física, mental y espiritual, como si fueran tres elementos diferentes. Oro al Señor y le pido que al concluir la charla de hoy, la presentación de hoy y tal vez de toda la semana, podamos entender esto de manera bien clara, entender que son dos elementos constitutivos que dan lugar a un tercero, para que podamos también entender la importancia que esto tiene. Quizás todavía no nos demos cuenta, pero esto es de vital importancia entenderlo, por eso yo me detengo mucho en esta parte. Vamos a ver algunas características del espíritu humano. A ver, de la parte física de nuestro cuerpo podemos aprender muchísimo, y tenemos cientos de enciclopedias y libros de medicina y gente experta en qué debemos comer, qué no debemos comer, cuántas horas de ejercicio debemos hacer, si debemos hacerlo ejercicio de bajo impacto o de alto impacto, etcétera, etcétera. Si debemos tomar agua pura o agua de mar, si debemos tomarla a la mañana o a la noche. Tenemos muchísima información y muchísima instrucción al respecto. Por lo tanto, no me voy a detener allí. Creo que cualquiera de nosotros cualquier adventista que esté
hace ya un tiempo asistiendo a la iglesia, está plenamente familiarizado con el nuevo comienzo o los 8 remedios naturales, como así les llamamos muchas veces, ¿no? Pero ¿cuánto sabemos acerca del Espíritu, hermanos? Al menos yo, antes de conocer estas verdades, que fue recién a los 45 años de vida, y si bien había nacido en la iglesia, tercera generación de adventistas, no sabía en qué consistía y cómo funcionaba el espíritu del hombre. Y esto es de vital importancia, hermanos, porque el espíritu del hombre es la mente del hombre, la mente del ser humano. ¿Y qué creen? ¿Dónde se va a librar la batalla final? Siempre se libró allí, pero estamos frente a la batalla final. ¿Y qué es lo que debemos saber y entender y conocer, sino cómo funciona nuestro espíritu, nuestra mente, que es donde vamos a tener, es nuestro campo de batalla? Estamos tan preocupados a veces por las cosas exteriores a nosotros, por si se va a dar la ley dominical o no, por si vamos a tener que, a qué montaña vamos a tener que huir o no, y no estamos conociendo el terreno sobre el cual tenemos que pelear la batalla interna. Vamos entonces a analizar las características del espíritu humano. En primer lugar, teníamos allí puede ser que nos hayamos salteado un texto, o no nos salteamos el texto, está bien. Lo leímos en la lectura bíblica de esta mañana, ¿sí? En Job, donde Eliú, uno de los amigos de Job, refiere: ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Entender o pensar o habilidades cognitivas o capacidades de pensar, decidir, evaluar, etcétera. Todas son funciones del espíritu. Ya los vamos a analizar un poquito más en detalle y por ahora vamos a analizar las características. En primer lugar, anoté allí, y no pretende ser una lista exhaustiva ni mucho menos, simplemente algunos puntos más salientes. Nadie, ni siquiera Dios mismo, puede actuar por el espíritu del hombre, puede actuar por él. ¿Esto quiere decir que Dios está limitado? No, claro que no. Dios podría actuar, pero si Dios lo hiciera, sería contrario al modo como Él nos diseñó. Dios es espíritu y Dios diseñó el espíritu humano no para gobernarlo Él, si bien podría hacerlo, pero Dios lo diseñó para que el espíritu humano se gobierne a sí mismo. Cada individuo debe gobernarse a sí mismo, desde adentro. Nadie puede ser gobernado desde afuera, por lo que otro le dice, por lo que otro le imponga. Sin ir más lejos, ayer conversaba en un grupo de hermanos, donde una hermana decía, enviaba el link de una predicación, y ella decía: en mi iglesia me han dicho que no escuchemos a este pastor. Quiero saber qué opinan ustedes. ¿Cuál es la función de la iglesia? ¿Es la función de la iglesia decirle a las personas qué tienen que escuchar?
a quién tienen que escuchar y a quién no tienen que escuchar, o ha de ser la función de la iglesia y nuestra función, porque cada uno de nosotros la conformamos, el enseñar a las personas qué herramientas utilizar para decidir y discernir por sí mismos qué es verdad y qué no es verdad. Esta fue mi respuesta para con la hermana. Dios nos creó no para que alguien me diga qué tengo que escuchar o qué predicación no tengo que escuchar, qué carrera tengo que seguir o qué carrera no tengo que seguir. Dios nos creó con la función de que cada espíritu debe gobernarse a sí mismo. Y esto es la base por la cual cada uno de nosotros, cada espíritu humano, será totalmente responsable por sí mismo y por sus acciones. Imagínense si Dios nos hubiera creado para que los padres le dijeran a los hijos lo que tienen que hacer. Luego los hijos cometen un pecado, ¿y qué dirían? O cuando llegue el día del juicio podrían decirle, ve a hablar con mis padres, Señor, porque mis padres me dijeron que hiciera tal o cual cosa. ¿Sí? Esto es la base del funcionamiento del ser humano. Dios nos creó para gobernarnos a nosotros mismos y nadie puede hacerlo por nosotros. Alcancé a leer allí en el chat que alguien escribió, esto es el libre albedrío. No, no es exactamente el libre albedrío, pero este será tema para otro momento si podemos, ¿sí? Es el hecho de que nadie puede gobernar al espíritu humano. Dios lo creó para que ni siquiera Dios mismo lo pueda gobernar. Y esto hace que tengamos total responsabilidad por nuestras acciones. Siguiente punto de la diapositiva. Allí nos dice que nadie puede forzar al espíritu a obedecer. El espíritu humano solo puede ser conquistado, persuadido, invitado. Y coloqué allí para que reflexionemos en los mártires cristianos. También pueden ser otros ejemplos de no cristianos. Aquí en nuestro país tenemos personas, en la historia de nuestro país tenemos hechos de tortura por cuestiones políticas. Tú puedes torturar a una persona hasta la muerte o puedes someterla al sufrimiento, al martirio, pero va eso a doblegar el espíritu de la persona y se verá la persona obligada a abdicar de su fe o a confesar el nombre de sus compañeros de grupo. No, no hay forma. Nadie, ni el mayor dolor, ni la tortura, ni la muerte, puede obligar al espíritu humano a obedecer. Y esto que parece tan obvio cuando lo presentamos aquí, es en la práctica una de las cosas que veo más frecuentemente como errores de los padres con sus hijos. Los padres quieren forzar a sus hijos a obedecerlos porque ellos quieren algo bueno, ellos quieren que los hijos hagan algo bueno, pero quieren forzarlos. Y eso es contrario al diseño de Dios, del espíritu humano, y lejos de ayudarlos, acentúa más el problema del ser humano, de la naturaleza caída. Nadie puede hacerlo cautivo excepto él mismo. Es la siguiente parte de la diapositiva. ¿Qué quiero decir con hacer cautivo a un espíritu? Bueno, déjenme usar una palabra más en boga. ¿Han escuchado la palabra tóxico?
fulano de tal es tóxico, por lo tanto, o fulana de tal es tóxica, por lo tanto tengo que alejarme de esa persona. Permítanme decirles que vamos a ir viendo a lo largo de esta semana que nadie puede intoxicar a otra persona espiritualmente hablando o mentalmente hablando. Y el único que puede intoxicarme, el único que puede intoxicar es yo mismo, intoxicarme a mí misma, es el propio individuo, a través de sus propios pensamientos. ¿Por qué? Porque nadie puede pensar por mí, nadie puede decidir por mí, nadie puede aceptar una verdad por mí, como lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, aún vemos este concepto dentro, si supieran la cantidad de personas cristianas con las que hablo, da lo mismo, cristianos, ateos, budistas, todos vienen con este concepto tan en boga ahora en la psicología de que fulano de tal o tal relación es tóxica. ¿Sí? Nadie puede intoxicarme, nadie puede hacerme cautivo excepto yo mismo. Y esto es así por cómo Dios diseñó al ser humano, por la ley de individualidad, en la que nadie puede obligarme a pensar de determinada manera. El siguiente punto, el espíritu humano tiene necesidades que Dios las colocó en él. Así como el cuerpo tiene sus necesidades físicas de alimento, aire, agua, luz del sol, etc. Y son no muchas más que esas. El espíritu humano tiene necesidades que Dios ha colocado allí, tremendas necesidades. Las necesidades del espíritu humano son más importantes de satisfacerlas que las del cuerpo humano. Y ya les voy a dar, o les puedo dar ahora mismo un ejemplo. Yo veo frecuentemente, recuerdo el caso de una jovencita, que tras ponerse de novia y salir con su novio durante algo menos de un año, de repente el joven la deja. ¿Qué pasó con la niña? Bueno, decidió, no voluntariamente, pero ella comenzó a no comer. Ya no le interesaba comer. Y entonces tenemos allí, el tiempo fue pasando y le llamamos a esa situación anorexia nerviosa, aunque no es ni anorexia ni nerviosa, pero así se le llama, donde las jovencitas se niegan a comer o no les interesa comer y persisten durante muchísimo tiempo, a veces aún teniendo que llegar a una internación por el deterioro que eso significa para la salud. ¿Qué le faltó a esa jovencita? Entender esta que estoy teniendo en mente. Llevaba una dieta sumamente saludable, hacía ejercicio perfectamente, llevaba un estilo de vida casi impecable. ¿Y por qué se enfermó? Ah, porque su novio la dejó. Perdió su fuente de amor. Y cuando perdemos la fuente de amor, cuando nuestra necesidad espiritual de amor no está satisfecha, no tiene sentido seguir viviendo. Esto es lo mismo que ocurre, mencionábamos con las personas torturadas, quienes hacen huelga de hambre durante quién sabe cuántos días, ¿sí? Porque, ¿qué quieren? ¿La vida física o quieren pertenecer a un grupo o que su
sus necesidades espirituales de identidad, de justicia, sean escuchadas. Sin duda alguna, se sacrifica el cuerpo con tal de obtener una necesidad espiritual. Y esto lo vemos en los estudiantes. Yo misma recuerdo largas noches de vigilia donde no importaba la calidad de comida que uno comiera y donde no importaba dormir las 8 horas porque había que estudiar para un examen y era más importante obtener conocimiento que obtener buena comida y buen descanso. Dios nos ha hecho de manera tal que las necesidades del espíritu o la necesidad que es una sola con muchas facetas, el amor tiene todas estas facetas o caras como un gran diamante o componentes, ¿sí? Donde hay amor hay verdad, donde hay amor hay justicia, donde hay amor hay afecto, hay fidelidad, libertad, etcétera, porque la lista es larga y creo que de esto ya han hablado, sí, con la doctora Natalia y la doctora María Rosita. Entonces, esas necesidades han sido colocadas por Dios. Este punto también tiene una implicancia tremenda. Ya lo vamos a ver en las relaciones, en el modo como nos relacionamos con otros seres humanos. Porque, insisto, las personas con las que hablo, independientemente de su denominación o de su ideología política, todas creen que pueden dar amor de sí mismos. Y reconocer que el amor es una necesidad les cuesta mucho. Porque pensamos que damos amor en nuestras relaciones, que damos amor a un hijo, que damos amor a un esposo, a una pareja. Y no nos damos cuenta que si hemos dado el amor antes de tomarlo, o si pensamos que podemos dar amor antes de tomarlo, estamos creyendo que el amor es algo que tenemos, como si tuviéramos la fábrica de amor dentro de nosotros, en lugar de entender que el amor es algo que necesitamos y que necesitamos tomarlo de una fuente antes de poder darlo. Entonces, el último punto nos dice que el espíritu humano tiene una entrada y una salida. Dios diseñó cada cosa que Dios creó, Dios la creó para que funcione como un canal. Cada criatura que Dios creó, Dios la creó para que funcione como un canal. Y utilizo aquí el ejemplo simple y sencillo de una lapicera. Esta lapicera es un canal. Tiene un puerto de entrada y un puerto de salida, tan simple como esto. Así funciona el espíritu del ser humano. Tiene un puerto de entrada donde lo que necesita en la entrada es información y un puerto de salida que va a dar lugar a un impulso eléctrico que luego será transmitido al cuerpo. Ya vamos a ver algún gráfico de esto. Quizás, no, permanece en la anterior, por favor, Sandra. Quizás un detalle importante. Cuando decimos que tiene un puerto de entrada y el puerto de entrada es la información, déjenme mencionar que el amor consiste en una información. El amor es un pensamiento, es una información que luego se va a transformar en una emoción muy bonita y en acciones muy lindas hacia los demás, pero ingresa al espíritu del ser humano como información. Por eso
coloco allí que lo que necesitamos es información. Bien, siguiente entonces. Funciones, la siguiente nos habla de las funciones del espíritu humano. Queridos hermanos, si de este seminario aprendiéramos y nos quedara clara la idea, qué pequeñita se ve la diapositiva, pero bueno, espero que puedan leerla. Si de este seminario aprendiéramos que el soplo del Omnipotente es lo que hace que el ser humano entienda. Me siento tentada a contarles mi historia de lo amargo que fue para mí descubrir el gran engaño en el que había estado a lo largo de toda mi carrera universitaria, creyendo que el cerebro tiene la capacidad de pensar y de entender. Toda mi carrera universitaria de medicina, toda la especialidad en psiquiatría y toda la maestría en neurociencias se basó en el concepto de que el pensamiento surge de las sinapsis neuronales. Allí donde una neurona, la neurona es la célula del sistema nervioso central, la célula del cerebro. Allí donde una neurona se junta con otra, nunca llegan a entrar en contacto directo, pero se genera un pequeño espacio que se llama espacio sináptico. Los libros, todos los que yo estudié, y yo estudié aún en universidades cristianas, todos los libros de ciencia, de medicina, de psicología, de psiquiatría, todos me enseñaron que allí en la sinapsis se produce el pensamiento. Grande fue mi chasco cuando fui cuestionada respecto de este concepto y comprendí que desde siempre existía en la Biblia la función del pensamiento humano como una acción del espíritu del hombre y no del cuerpo o de las neuronas del ser humano. Entonces, ayer también mencionábamos el siguiente punto de la diapositiva, es que todo lo que el ser humano es capaz de hacer y que no son reacciones químicas, todo es función del espíritu humano. El espíritu es el que adora, el espíritu es el que piensa, es el que decide, es el que siente, es el que evalúa, es el que ve, oye, gusta, huele, ¿sí? No hay nada en las sustancias químicas, no hay nada en las neuronas que nos permitan ver, gustar, oler, oír. Sí, las neuronas, los nervios son los cables a través de los cuales viaja la información, pero luego es el espíritu del hombre o mente del hombre el que tiene que decodificar esa información que está contenida en un impulso eléctrico, tiene que decodificarla y decir, esto huele de esta manera o huele de esta otra, o esta información que escuché es verdadera o no es verdadera, o es una verdad a medias. Todo el proceso, esto que veo es real o no es real, todos esos procesos solo puede hacerlos el espíritu del hombre. Nuevamente, hacer una enumeración exhaustiva de las funciones sería largo de hacerlo, no lo hice en esta diapositiva tampoco porque me quise focalizar y quiero focalizar esta semana en dos funciones, o por lo menos
Sí, en dos funciones. La función de filtrar, y es el siguiente punto en la diapositiva, filtrar toda la información que llega a través de los 5 sentidos. El espíritu del hombre filtra todo lo que recibe, porque así Dios lo creó. Dios lo creó para que funcione solamente a través de la verdad, o lo que Él percibe como verdad. El siguiente punto, por favor. Vamos a ver que el espíritu, nuestra mente o nuestro espíritu, evalúa las cosas que entran como información. Y hay una doble evaluación. Por un lado, evaluamos con la parte consciente del espíritu, y aquí hago un paréntesis. En el espíritu o mente del ser humano tenemos, es difícil explicar estas cosas porque estamos hablando de cosas que no se ven y no se tocan, pero los efectos de entender mejor cómo funciona. Tenemos como distintos órganos dentro del espíritu. Así como en el cuerpo tenemos pulmones, riñones, órganos genitales, tenemos el corazón. También en el espíritu tenemos distintos componentes. Entonces, vamos a hablar en esta semana específicamente del componente de lo que es consciente, la conciencia, y del componente subconsciente, o lo que en la Biblia se le llama corazón. El consciente, el corazón, son dos filtros, dos mecanismos que el Señor ha colocado en el ser humano para evaluar toda la información que recibimos y luego actuar en base a la información que hemos realizado, en base a la evaluación, perdón, que hemos realizado. En nuestro espíritu también tenemos otros órganos, por así llamarlo, órganos entre comillas, ¿sí? El intelecto no forma parte de nuestro cuerpo, forma parte de nuestro espíritu. Los sentimientos y las emociones, ¿sí? Necesitan generarse, o necesitan de los núcleos del cerebro, los núcleos del cuerpo, pero el experimentar una emoción, el experimentar una sensación, como puede ser frío, calor, no son funciones del cuerpo, son funciones del espíritu del ser humano. Este teléfono puede sentir algo, ¿verdad que no? Sin embargo, para ponerlo a andar, yo necesito dibujar o con mi dedo marcar un dibujo aquí. ¿Será eso que significa eso que el teléfono siente algo? Creo que tenemos que tener en claro que no. Ninguna sustancia que sea meramente física o química, como un teléfono, puede sentir nada. El teléfono no siente cuando yo palpo, ¿no? Porque si no, pobre teléfono cuando se me cae al piso, y a mí se me cae muy a menudo, viviría siempre dolorido. El sentir sensaciones, el experimentar emociones, son características exclusivas que Dios ha colocado en el espíritu del ser humano. Sí, las sustancias químicas, como un teléfono, que está hecho, compuesto por materiales meramente químicos, pueden transmitir esa información, pero no decodificarla y no sentirla. Entonces, una de las funciones más importantes del espíritu humano es evaluar
Y en esa evaluación consciente dijimos que hay dos planos con los que evaluamos. Evaluamos con nuestro consciente y evaluamos con nuestro subconsciente o corazón. Con el consciente, ¿qué evaluamos? Dios nos creó para que evaluemos qué es verdadero y qué es falso. Todo aquello que nosotros en nuestra evaluación decidimos que es verdadero, lo incorporamos como conocimiento, como idea, y va a pasar a formar parte del pool, del acervo de conocimientos que luego, sobre los cuales luego vamos a elaborar los pensamientos. ¿Sí? Y todo aquello que consideramos falso, lo descartamos, lo desechamos. Así nos creó Dios. Así nos creó Dios. Es maravillosa la forma. Y esto que parece tan teórico, permítanme traerlo a un plano real y ver las aplicaciones o las implicancias que esto tiene. ¿Saben cuántas personas, e insisto, no necesariamente creyentes, sino no necesariamente incrédulos, sino muchos de ellos creyentes? ¿Saben cuántas personas vienen al consultorio? No necesita ser al consultorio. Muchas veces en una charla de amigos surge este tema. ¿Cuántas personas se quejan de padecer baja autoestima? Y si uno les dice, y si tú le preguntas a una persona que dice que tiene baja autoestima, ¿por qué cree esto? La respuesta más frecuente es, porque mi papá o mi mamá o mis hermanos, cuando era yo pequeña, me decían, eres una tonta, no sirves para nada, eh, o distintas formas de decir esto mismo, ¿sí? Estoy recordando algunas frases que he escuchado que son muy crueles, muy duras. Ahora, ¿qué es lo que genera la baja autoestima? Lo que la otra persona está diciendo, lo que me dijo mi papá desde niño tantas veces, me lo repitió tantas veces que me lo terminé creyendo, ¿es eso? ¿O es, perdón, la pregunta es, ¿qué es lo que me va a generar la baja autoestima? ¿Lo que dijo mi papá o lo que yo creí? El diseño de Dios es que en nuestro espíritu tenemos la capacidad de desechar todo aquello que no es verdadero. Si esa persona que se siente agredida por otra, por lo que otro dice, le dice que no sirves para nada, que eres inútil, etc., en lugar de creer como si eso fuera verdad, creyera lo que Dios dice, por ti daré naciones, mío eres tú, yo te redimí. ¿Cuánta baja autoestima tendría esa persona? El mecanismo o el modo como Dios nos ha creado es para que es tal que nadie, nada de lo que diga nadie puede hacernos creer algo si nosotros no elegimos creerlo como verdadero. ¿Sí? Esta es entonces el modo como Dios nos ha creado. Siguiente parte, entonces, la siguiente evaluación que realiza nuestro espíritu humano, no solo en el plano consciente, sino que ahora en el plano subconsciente. La información que recibimos la vamos a evaluar a nivel de nuestro corazón, distinguiendo entre si algo es ganancia o si algo es pérdida. Yo sé que ya hablaron de esto también con la doctora Natalia y María Rosita, así que por el momento lo vamos a mencionar simplemente
Luego veremos si es necesario ahondar en esto o no. Es fascinante, diría, este punto que estamos mencionando aquí. Verán, cada uno de estos puntos podría dar lugar a un seminario completo. Pero bueno, vamos a tratar de hacer el mayor resumen posible para poder tener una visión general de cómo funciona nuestra mente o nuestro espíritu. Entonces, a nivel de nuestro corazón, cuando algo lo evaluamos o lo distinguimos como que es una ganancia, vamos a ejecutarlo, y si algo lo distinguimos como si fuera una pérdida, entonces vamos a evitarlo. Si yo les dijera en este momento, todos aquellos que tienen sus micrófonos, o todos aquellos que tienen suponiendo que ustedes tuvieran el control, sí, es verdad que ahora el control de la sala de Meet lo tienen los coordinadores, pero supongamos que el coordinador dejara librado a que cada uno activara su micrófono y su cámara como quiere. Si yo les dijera, aquellos que permanecen con su cámara apagada y su micrófono silenciado, al terminar la reunión me tendrán que pagar $100 a mí, más a todos aquellos que tengan su cámara y su micrófono activados, yo les voy a pagar a ellos $100. ¿Adivinen qué va a pasar inmediatamente con todas las cámaras y los micrófonos? No hace falta adivinar, es así como Dios creó al ser humano. Y esto lo explica Jesús en el Sermón del Monte de una manera simple y sencilla. Jesús explica el funcionamiento del corazón humano cuando dice, allí en Mateo capítulo 5, cuando dice, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, sino haceos tesoros en el cielo, donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, estará vuestro corazón. El corazón o mente subconsciente del ser humano evalúa todo lo que es ganancia, y un tesoro es una ganancia, y hacia allá se dirige. Y todo lo que el corazón o subconsciente del ser humano evalúa como pérdida, de eso va a rehuir y tiene que hacer lo imposible para evitar una situación que le genere pérdida. Y es así como Dios nos creó, y es hermoso el diseño, es perfecto. La única razón por la que Jesús nos recomienda no hacernos tesoros en la tierra es porque en la tierra los vamos a perder. Y Dios sabe, el que nos creó sabe, que si se pierde nuestro tesoro, se pierde nuestro corazón. Por lo tanto, necesitamos que nuestros tesoros, nuestras ganancias, sean aquellas que no se van a perder y son las que están aseguradas en el cielo. Siguiente punto de la diapositiva. Generar el impulso eléctrico en la corteza cerebral. Recordemos, estamos dentro de las funciones de la mente o espíritu del ser humano. Generar un impulso eléctrico a la corteza cerebral, que luego será distribuido por los nervios a todo el cuerpo. Esto se hace a través de las decisiones. Hermanos, si hay un punto en el que podría dedicar un seminario entero, es a este. Esto tiene que ver nuevamente con lo que decía al comienzo, que la ciencia y aún los libros de ciencia escritos por cristianos nos enseñan tristemente que el cerebro fabrica su propia electricidad. Han visto el estudio que mide la corriente eléctrica que circula por la capa más externa de nuestro cerebro, que se llama corteza, es el electrocardiograma, perdón, el electroencefalograma, ¿sí? El electroencefalograma es
el registro de la corriente eléctrica de la corteza cerebral. Lo habrán visto si nunca tuvieron la posibilidad de ver uno en la mano, lo habrán visto en alguna película, ¿sí? Cuando están los médicos en sala de cirugía y allí está el paciente todo monitoreado y de repente los médicos ponen cara de desesperación porque el electroencefalograma, en lugar de tener ondas grandes, empieza a ser cada vez más chiquito hasta que de pronto, cuando la persona muere, el electroencefalograma es un registro plano, sin ninguna onda, sin ningún impulso eléctrico que circule por allí. Una sola vez me atreví a preguntarles a un grupo de neurocirujanos de dónde proviene la energía eléctrica que se mide en un electroencefalograma. Y me da vergüenza repetir las respuestas que obtuve, porque realmente escuché las cosas más descabelladas que se puedan imaginar. Claro, la ciencia, la medicina, por ser un estudio, por definición, un estudio de todo aquello que se puede ver y tocar, no comprende el estudio del espíritu o mente del ser humano. Por lo tanto, para la medicina no existe, solo existe y solo se estudia aquello que se puede ver y tocar. Entonces, se ignora aquello que es el generador del impulso eléctrico. Y en esto vamos a recurrir, tengo más adelante una bella cita, una perla, una de esas joyas que tenemos en el espíritu de profecía, porque allí la señora White nos dice exactamente esto. No, todavía no, un poquito más atrás, así leemos la última parte. Bien, el último punto de esta diapositiva es activar, la función del espíritu es activar los procesos químicos de todo el organismo. Y veo que el reloj está marcando ya 3 minutos para las 8 y me entra un poquito de apuro. Sí, vamos entonces a la siguiente diapositiva ahora, por favor, Sandra. Esto está colocado en un gráfico. Allí tenemos al ser humano que tiene dos tipos de requerimientos. Por un lado, necesitamos energía química. ¿De dónde proviene esa energía química? Proviene de los alimentos que ingresan a nuestro estómago y allí de ellos luego se obtiene la energía química. Ahora, ¿qué es necesario para que de esos alimentos obtengamos energía química? Es necesario que el ser humano tenga activada la energía eléctrica, ¿sí? El impulso eléctrico que registramos en un electroencefalograma. Si no, no hay estómago que funcione, si no hay corteza cerebral que esté funcionando. ¿De dónde proviene esa energía eléctrica? Proviene del espíritu o mente del ser humano, ¿sí? Del espíritu o mente del ser humano, que a su vez la toma de la información que recibe del exterior. Aquí me detengo un minutito y cito las palabras de Cristo cuando Él dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras son información o contienen información y son un elemento espiritual en el sentido de que no se ve ni se toca, ¿verdad? Y Jesús dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida, porque el espíritu del hombre vive de la información que recibe. Y si lo que el espíritu del hombre procesa es la información de la palabra de Dios, de las palabras de Jesús, va a tener vida y vida eterna. Y la última parte de esta diapositiva nos muestra que la energía eléctrica es la que activa la energía química, ¿sí? No podríamos obtener buena energía, no podríamos tener energía para nuestras actividades del día, por más que comamos
los mejores alimentos y los más saludables, un clic más, por favor, Sandra, porque allí se ve un signo más que muestra que la energía eléctrica activa al procesamiento o la liberación de energía química. Por más que comamos alimentos muy energéticos, si nuestros pensamientos, si nuestro espíritu no está generando la suficiente o la correcta cantidad de energía eléctrica para que la energía química de los alimentos se liberen, no vamos a tener un día muy activo. Ustedes pueden notarlo fácilmente. Muchas veces comiendo algo tan simple o tan saludable como puede ser una manzana, pero si estoy preocupada o angustiada por una determinada situación, la manzana que caiga, perdón, la manzana que coma me va a caer mal, me va a resultar indigesta, y pongo la manzana y también puede ser el agua, porque puedo llegar aún hasta vomitar el agua cuando estoy preocupada, cuando estoy bajo presión, cuando estoy cautivo en mi mente y no puedo pensar con libertad, sino que me siento presionada. Siguiente diapo, y vamos rapidito porque terminamos. Aquí está la cita que les decía, está tomada del libro La Educación, página 197, también está en Mente, Carácter y Personalidad, tomo 1. La energía eléctrica del cerebro, promovida por la actividad mental, energía eléctrica del cerebro nos está hablando del cuerpo, ¿sí? Promovida por la actividad mental, que es actividad del espíritu, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. La energía eléctrica del cerebro, promovida por la actividad mental, vitaliza todo el organismo y es de ayuda inapreciable para resistir la enfermedad. No olvidemos que la señora White escribía, su idioma era el inglés, y donde allí ha sido colocado o traducido como promovida, en inglés usa la palabra promoted, que da más la impresión de que allí se genera, ¿sí? Por si esta cita no queda clara. Bien, siguiente diapositiva y vamos terminando porque simplemente ilustran lo que ya hablábamos. Allí ese rectángulo rojo que no quedó tan bonito porque por cuestiones técnicas no lo pude terminar correctamente. Ese rectángulo rojo simboliza al espíritu del ser humano. Obviamente el espíritu del hombre o del ser humano no tiene forma, pero para entenderlo lo dibujé y lo pinté de ese color rojo. Allí en nuestro espíritu recibimos información. Coloqué allí 3 flechitas, pero bien podría haber colocado 5 porque son 5 los sentidos que tenemos. Todos ellos llegan a nuestro espíritu. Ese es el puerto de entrada, ¿sí? Aquí está la lapicera, podríamos colocarla así también para que se vea en el mismo sentido en que está esta diapositiva. La información entra por aquí, el impulso eléctrico sale a la salida del canal, entonces tenemos el impulso eléctrico y se dirige hacia la corteza cerebral y desde la corteza cerebral a todos a todo el organismo a través de los nervios. Ahora, este espíritu del hombre, graficado allí como un rectángulo de color rojito, vamos a la siguiente diapositiva porque la siguiente diapositiva nos introduce a lo que vamos a continuar estudiando mañana. Para entender cómo funciona, tenemos que dividirlo en 3 partes, o 2 partes de las cuales una se repite. La capa de más arriba, o la franja de más arriba, es nuestra mente o nuestro espíritu consciente, ¿sí? Allí sabemos lo que pensamos, sabemos lo que decidimos,
También la franja de más abajo es nuestra mente consciente, porque la franja de más abajo nos permite tomar decisiones y nuestras decisiones tienen que ser conscientes, ¿sí? Entonces, al consciente, a la franja consciente, llega la información, a la superior. Y a la inferior, o mejor dicho, de la inferior, de la franja consciente inferior, sale el impulso eléctrico que se genera con las decisiones que tomamos. Ahora, en el medio está el problema del ser humano. Allí están todos los problemas de todos los seres humanos que han existido y existirán en este mundo a lo largo de estos años y hasta que Jesús venga. Allí está el corazón, el subconsciente. Allí es donde vamos a tratar y todos los problemas de salud mental, de salud emocional, como se le llama ahora, mal llamado, pero bueno, todos los problemas de salud espiritual vienen por esa franjita negra que hemos graficado allí. Allí está el problema, allí está el corazón. Dios, me uno en la expresión de Dios. Dios en el capítulo 5 de Deuteronomios y el versículo 29 tiene una expresión de dolor tremenda. Y dice, a ver, déjame, Deuteronomio 5:29. Lo leo tal cual, aunque me lo sé de memoria. Dios dice, ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Y Dios dice esto en el contexto de dar los 10 mandamientos, cuando da los 10 mandamientos a Moisés. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos? El problema del ser humano está allí en el subconsciente o corazón, que es la franja negra que hemos graficado allí. Y de esto nos vamos a ocupar en el resto de los días. Quería traerles un caso clínico, pero el tiempo se nos ha corrido y lo vamos a presentar mañana, así podemos poner en la práctica todo esto que estamos viendo como teoría. Entonces, dejo con esta cita, mis hermanos, y voy a terminar con una oración aquí, haciéndome eco de las palabras del Señor. Querido Padre que estás en los cielos, tú te expresaste con este terrible dolor. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien para siempre? Señor, queremos conocer dónde está el problema de nuestro espíritu, dónde está el problema de nuestro corazón, en qué consiste, porque nadie tiene acceso a él. Tú nos has diseñado de un modo tal que solo nosotros podemos acceder y pensar y corregir lo que está dentro de nosotros. Por eso necesitamos tu ayuda, por eso necesitamos que nos muestres, que nos orientes, que nos des comprensión para luego poder aplicarlo, porque tú no puedes pensar por mí, tú no puedes decidir por mí, tú no puedes aprender por mí, ni convertirte por mí. Y tú dices, ¿quién diera que Clidia tuviese tal corazón que me temiese y guardase todos mis mandamientos todos los días? Señor, que podamos hacer de esta semana, de los días que nos van quedando, momentos de reflexión y de aprendizaje profundo, de aprendizaje de aquellas cosas que deben marcar una diferencia en tu pueblo hoy, Señor. Ayúdanos para que podamos entenderlas y aplicarlas, porque de esto depende nuestra vida. Gracias porque nos has diseñado de una manera hermosa. Ayúdanos a entender ese diseño y a vivir de acuerdo con él. Te pido una bendición para cada uno de los hermanos que ha estado presente hoy,
en su día, en sus actividades. En el nombre de Jesús. Amén. Gran obra les espera, mas solos no estarán. Ante toda emergencia, divina ayuda tendrán. Les daré mi Santo Espíritu, obrará en su favor, cambiará sus corazones, será su consolador. En todos los momentos de gran dificultad, les dará la fortaleza para firmes continuar. Esperanza en mi venida, gran seguridad y paz. Las palabras que yo dije, Él se las recordará. Si tan solo se humillaran y se unieran de verdad, si dejasen las contiendas por un puesto tener más, si en amor se perdonaran, desechando toda diferencia, mi espíritu derramaría y más milagros se verían. Quien hoy pondrá a un lado el yo y me dará su corazón. Proclamarán que vuelvo a toda lengua y nación, consagrados plenamente, trabajarán en la misión, solo engrandecer mi reino y ser semejante a mí, ser el gozo de mi pueblo y muy pronto los haré subir. Si tan solo se humillaran y se unieran de verdad, si dejasen las contiendas por un puesto tener más, si en amor se perdonaran, desechando toda diferencia, mi espíritu derramaría y más milagros se verían. Quien hoy pondrá a un lado el yo y me dará su corazón. Si en amor se perdonaran, desechando toda
mi espíritu derramaría, y más milagros se verían. ¿Quién hoy pondrá a un lado el yo